Dice el texto, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Alabaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga quien compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nuevamente nos inclinamos delante tuyo, pidiendo que tu Espíritu Santo esté en medio de tu pueblo para que nos dirija en la meditación de esta palabra que hemos leído. Prepara y dispone nuestros corazones para entender aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, oh Señor, con humildad, en el nombre de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Quiero decir que estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que me brinda de poder estar compartiendo la palabra junto a ustedes. Se me está complicando este tema aquí, vamos a tener que hacerle caso a la tecnología. Ahí estamos. Hermanos amados, yo hoy día les voy a invitar a que meditemos en el último tema de esta serie de sermones que hemos tenido caminando con Dios. Y como en una caminata, un largo trayecto de varios mensajes que sin duda son interesantes e importantes para nuestra vida, hoy día terminamos con esto que se llama la santidad, este tema que nos va a hacer reflexionar acerca de qué es la santidad y cómo esa santidad se está reflejando en nuestras vidas. Si alguien pudiera cerrar ahí atrás, hay un reflejo de un espejo de un auto que me llega justo a la vista, se lo voy a agradecer. Decía, hoy día entonces estamos terminando con esta serie, pero antes de entrar en esta materia, quisiera que tuviéramos como marco introductorio recordar algo que habitualmente lo hacemos cuando estamos invitados a participar de la mesa del Señor. Y que justamente la semana pasada lo hacíamos. Aquí está en el Credo de los Apóstoles, o los 12 artículos de fe, como también es conocido. En parte, vendrían a ser como el artículo 9 y 10 más o menos, dice, creo en el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? ¿Se acuerdan? Y muchas gracias. Aquí entonces estamos hablando de la palabra santidad en dos de estas expresiones, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco primero definamos el concepto santo, santidad, y también con ello asociado la iglesia. Hoy día vivimos en una sociedad donde la palabra santo se ha utilizado erróneamente, ¿no es cierto? Estamos influidos por un concepto que nos confunde a veces, incluso pareciera ser
que a los creyentes reformados también como que se nos mete un poquito esta idea. Porque santo se estableció como una casi categoría, ¿verdad? De hecho, la iglesia romana, la iglesia dominante, establece todo un procedimiento para declarar, ¿no es cierto?, a Santa Teresita. Me estuve tratando de acordar el nombre de un santo de una iglesia que hay en Reñaca, que no pude recordarlo. Pero, ¿perdón? Expedito, eso era. No sé por qué se me había olvidado ese. ¿Ya? Y bueno, y estas personas, ¿no es cierto?, llegaron a ese estatus por una definición, por un procedimiento, porque algunos pensaron que se había portado muy bien y había hecho cosas extraordinarias. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan algo totalmente diferente respecto de santos. Nosotros somos santos, la iglesia es santa porque Dios es santo. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. Fíjense que nos dice Efesios 1:4, hablando el apóstol Pablo a esta iglesia, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. También podemos encontrarnos en Corintios, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En 1 Pedro también habla, escrito está: ser santos porque yo soy santo. Y hay un sinnúmero de otros textos que nos llevan a la confirmación de que la santidad está relacionada con lo que el Señor hace con sus creyentes. Santo implica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son unas palabras medias complicadas. Como no sé hebreo ni sé griego, no me voy a atrever a repetirlas, pero ambas están hablando de apartar, de separar. Y si nosotros nos basamos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que todo esto está relacionado precisamente con que Dios aparta un pueblo para sí. En el Deuteronomio lo recordamos, incluso en la escuela dominical, nos dice que vosotros no erais pueblo y ahora soy pueblo de Dios. Y en otra parte dice: soy mi especial tesoro. Dios aparta a los que Él quiere para ser santos, para ser su pueblo, para que le adoren. Y eso es la iglesia. Permítame también aquí hacer una pausa. A veces esto de la iglesia también nos complica un poco. Nos parece ser que la iglesia es algo distinto a lo que las Escrituras dicen que son. Me acuerdo de un sermón que daba uno de los predicadores anteriores, donde recordaba algo que está ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Dice: lo necio del mundo escogió Dios para volver la sabiduría a una locura. Es por la locura de la predicación la salvación. Algo que es contradictorio. No llamó a las personas que se sienten buenas. Y si vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesucristo se juntaba juntamente con aquello que era despreciado. No se juntaba con los líderes. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice el texto. Pero a veces nos pasa hoy día también que nos confundimos en esto de la iglesia y pensamos que la iglesia debería ser el lugar donde estén aquellos que nos caen bien o nos simpatizan. Terrible, yo ya no podría entrar, ya no estaría aquí. No es eso la iglesia. Y me acuerdo de un texto que usaba el pastor Caleb en su predicación, que está en Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo hacía en ocasión de hablar de la herencia, de que somos herederos, decía el pastor, ¿verdad? Hemos recibido el Espíritu que nos permite decir: anda, Padre. Y yo no sé si recordarán esa parte del sermón, pero este versículo en particular, para mí, ha sido siempre de mucha importancia, porque también ha traído mucho consuelo en los momentos de complicación. El formar parte de la iglesia no está asociado a la amistad que podamos tener, la familiaridad, a que le caemos bien o le caemos mal. No tiene ninguna relación, tiene directa relación de lo que Dios está obrando en la vida personal de cada uno de nosotros. Y lo confirma el mismo Señor. Y eso debe ser motivo de gratitud permanente, de decir: gloria a Dios, Señor, porque me elegiste
para formar parte de tu pueblo, sabiendo quiénes somos. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en nuestra parte. Entonces, hermano, la comunión de los santos es algo en lo que nosotros tenemos que participar activamente. Es decir, participar en la unión en común. El texto que hemos leído nos habla precisamente en la primera parte de este capítulo 4 de la unión de la iglesia. Pero ahora volvamos a lo que tiene que ver con la santidad. La santidad tiene 3 aspectos que podemos destacar. Uno, comienza a operar en el minuto en que somos justificados. O dicho de otra manera, cuando creemos y confesamos el nombre del Señor Jesucristo, empieza este proceso de santificación en la vida de los creyentes. No es que tenemos que empezar a realizar acciones, a realizar algo de meritorio para que el Señor nos santifique. En el minuto que creemos, el Señor envía su Espíritu, y ya incluso lo cantábamos recién, comienza este proceso de santificación. Lo segundo el segundo aspecto importante es que esta santificación se evidencia en la vida cotidiana. Interesante, porque aquí nosotros no tenemos una doble vida. No somos creyentes aquí en la iglesia donde todos nos ven, que cantamos bonito, que tratamos con mucho cariño, le damos abrazos a los hermanos, y afuera el testimonio dista mucho. No, nosotros en todo instante vivimos este proceso de santificación. Por tanto, se evidencia, como decía, en la vida cotidiana. Y también, mayormente, en la comunión en la iglesia como un proceso de crecimiento. En el libro de Hebreos se nos invita a congregarnos para estimularnos los unos a los otros. Eso también está relacionado con el tema de la santificación. Y el tercer aspecto es que nos prepara para la vida eterna. Ya el pastor Sebastián anticipaba la semana pasada que estas 2 últimas meditaciones nos hacen pensar no solo en el hoy, sino que en la vida eterna, en lo que viene. Efectivamente, la santidad nos prepara para esta vida donde estaremos frente al Señor, junto a los santos, adorando a Dios. Porque algo que recordábamos también en la escuela dominical hoy día, que tenemos certeza, es que la vida eterna existe, ¿no es cierto? Y la vida eterna existe para glorificación, para estar con el Señor, y para condenación para los que no creen. Pero existe. Y es real. Y esto, la santificación nos prepara. La epístola a los Efesios, entonces, de la cual hoy día vamos a meditar, está hablándonos acerca de algunos aspectos prácticos que el pueblo, los creyentes, debemos tener. Esta es una epístola que está directamente entregada a una iglesia. Tenía propósito de orientar, de clarificar esta epístola en la vida de esa ciudad que estaba en Éfeso. Yo no sé si usted recordará, pero Éfeso era una ciudad muy importante en la época de la iglesia primitiva. Pero además era una iglesia donde había una gran herejía, había un templo tremendo a una diosa pagana, y por lo tanto una iglesia que se va a desarrollar en medio de un ambiente hostil. Algo no es tan distinto a lo de hoy día, ¿no? Hoy día la sociedad sigue siendo hostil a la palabra del Señor, y estamos en medio de una sociedad que no quiere saber nada del Señor. Esta iglesia entonces estaba ahí, y aquí entonces, hablando de la santidad, comienza esta parte de este capítulo diciendo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Se me enreda la lengua. Ajenos de la vida de Dios. ¿Qué significa tener el entendimiento entenebrecido? Significa tenerlo oscuro, como con una sombra. Entonces, si nosotros vamos al texto, ¿qué es lo que nos está indicando la palabra del Señor? Que no podemos seguir viviendo como las personas que no conocen al Señor, que tienen su mente, la tienen oscurecida a causa del pecado. Cuando hoy día se habla de inclusión, se nos quiere invitar a que tenemos que ser tolerantes con cosas que no podemos tolerar. Se nos invita a que tenemos que aceptar cosas que no podemos aceptar. ¿Para qué vamos a hablar de esta letra, ¿no es cierto?, LGBTQ+? Pero ahí
nos damos cuenta que estamos en medio de una sociedad que está con una mente oscurecida a causa del pecado, ¿ya? Es importante que nosotros los creyentes no participemos de estas cosas. Lo que no significa que no amemos a las personas que son pecadores como cualquier otro. Lo que no podemos es transar y aceptar alguna de estas cosas. Y entonces nos dice que por la ignorancia, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Fíjense que lo que está describiendo acá es la naturaleza de la persona que no quiere saber nada del Señor y que se esfuerza por apartarse. Ahora, esto también tiene algunas explicaciones. Saben, por una parte, que el enemigo del hombre, Satanás, que es una realidad, aunque hoy día muchas personas quieran decir que eso es cuento de vieja o ya no existe o que no es real, en verdad eso existe. La Escritura nos enseña. Y ese enemigo lo que tiene es la misión de engañar, de presentar cosas de verdad, o sea, cosas engañosas como que fueran verdad. Y por eso la gente a veces le es más cómodo vivir en medio de esto. Es fácil, no tenemos que comprometernos, no tenemos que esforzarnos. Y entonces dice el versículo 19, agrega una sentencia tremenda, dice: los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Podríamos hoy día nosotros hacer una radiografía de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y no es tan distinto a lo que está describiendo el apóstol en esta epístola. Si basta que miremos la televisión, los medios y todo lo que está aconteciendo, nos demuestra cómo el Señor ha permitido que se entreguen a sus propias concupiscencias. En Romanos también dice algo similar el apóstol. Nosotros, hermanos amados, tenemos que dar gracias a Dios que Él ha enviado a su Espíritu Santo para sostenernos y contenernos. Porque si no fuera así, nosotros también estaríamos, como dice el texto, viviendo esa otra vida. Pero el Señor tuvo misericordia. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar y crecer en santidad. Sin embargo, a veces los creyentes tenemos también aquí una confusión y pensamos que, no estoy hablando de esta iglesia, pero estoy hablando en términos generales, pensamos que hay cosas en las que tenemos que ser un poco más abiertos, dicen algunos, y empezamos a dejar muchas otras cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice: mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. La vida de los creyentes tiene que ser una diferencia evidente y notoria. Tal como decíamos al comienzo, la santidad empieza cuando el Señor nos ha llamado. Y se evidencia, decíamos a continuación, en nuestra vida cotidiana. Y aquí es algo que nosotros tenemos que detenernos un instante a pensar: ¿cómo es nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que está marcando lo que nos preocupa y nos inquieta? Yo me alegraba escuchando esto, que los hermanos están trabajando en un barrio bastante complicado. Me alegraba cuando comentaban cómo había sido la reunión de los varones el día viernes, a la que lamentablemente no pude asistir, y está en un medio que es hostil, es un medio complicado, es un medio que requiere y necesita que se le predique el Evangelio. La santidad tiene esos efectos que nos lleva y nos desafía a tener esta inquietud, este anhelo. Más de alguna vez comentaba ahí con mi hermano Diego estas cosas, porque él como joven tiene esa inquietud. Los jóvenes tienen esa particularidad, ¿verdad?, de que tienen más deseos de hacer cosas. Ojalá nosotros los que ya tenemos sus años mantuviéramos ese deseo, que en algún minuto siendo jóvenes también seguramente lo tuvimos. El anhelo de que podamos desarrollar nuestra santidad en acciones concretas de vida para entregar esa luz a la cual nosotros hemos sido llamados. Jesucristo nos dijo: vosotros sois luz
Y después dice que no se esconde la luz, sino que tiene que estar para alumbrar. Pero no es la luz que parte de quién soy yo, de mis estudios, de mi formación, de mi elocuencia. Es la luz del Espíritu Santo que obra a través de nosotros para iluminar esa oscuridad. Fíjense que aunque esa luz sea pequeña, aunque sea tenue, en medio de la oscuridad va a brillar. A eso estamos nosotros desafiados. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí el apóstol nos está diciendo algo sumamente claro. Tenemos que dejar de ser quienes éramos. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a trabajar esas áreas que a lo mejor hoy día siguen siendo el estorbo para servirles como Él nos está llamando. Porque a todos nosotros nos ha llamado con un propósito. No nos llamó para que nos viniéramos y nos reuniéramos solo el día domingo. A mí me encanta ver a la mayoría de los hermanos el domingo, pero no nos llamó para eso. Nos llamó para que trabajemos y le sirvamos. El apóstol Pablo, fíjese que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que él siempre se identifica como siervo. Y esta palabra, los que conocen, ¿no es cierto?, el texto original, saben que se está refiriendo a esclavo. No es otro. O sea, somos libres, pero esclavos del Señor. Una paradoja, pero eso es. Y por lo tanto tenemos que servir. Y estamos llamados entonces a despojarnos. Hay una traducción que habla de sacarse el ropaje. La ropa es externa. Me gusta más esta traducción que habla de despojarse del viejo hombre, porque nos hace pensar en que tenemos que cambiar lo que éramos para pensar en el Señor, poner nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que hoy día inquieta la vida tuya? ¿Qué es lo que hoy día te quita el sueño? ¿Será ir a Bajos de Mena a predicarle a los hermanos? ¿O será el auto ese que quiero cambiar y que me quiero comprar? ¿Qué es lo que hoy día está haciendo la distinción en cada uno de nosotros? La santidad es un proceso, decía, en el que tenemos que participar y tenemos que abocarnos. Una de las cosas que también se nos dice que tenemos que llegar a tener, ese fruto que es evidencia del Espíritu Santo. La santidad nos va a dar evidencia. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? El fruto, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuánto de estas evidencias estamos desarrollando en nuestra vida porque carecemos de ellas? ¿Cuánto de nuestra preocupación está en que podamos crecer en estas cosas? Hermanos amados, esta elección que el Señor ha tenido con nosotros se va evidenciando precisamente al cambio de vida. Nosotros creemos en la elección incondicional, ¿verdad? Es parte de uno de los 5, ¿cómo se llaman estos? Los 5 principios del calvinismo, ¿verdad? Los 5 puntos, gracias hermana. A veces la mente ahí nos juega balas pasadas. Uno de esos dice que habla de la elección incondicional. Sabemos que el Señor nos ha elegido porque Él quiso. Nada más. No tenemos una explicación. Pero esa elección se evidencia en la vida de santidad, en el crecimiento, en el desarrollo. Es una prueba, efectivamente, de que cada uno de nosotros somos parte del Señor. Y el Señor va a trabajar también, y esto también tenemos que entenderlo, de manera distinta en cada uno. Va a trabajar en nuestro carácter. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos de desarrollar nuestra santidad, porque es nuestra responsabilidad, a través de los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? La lectura de la palabra del Señor o la predicación de ella, ¿no es cierto? Y eso significa la participación en el culto público, la participación en los sacramentos, ¿no es cierto? En la mesa a la cual somos invitados, esta mesa del Señor que nos recuerda, por una parte, el sacrificio, pero también anunciamos que el Señor ha de venir como el Rey y ya no entrar en el estado de humillación. Entonces, hermanos, si nosotros
no somos preocupados y le dedicamos tiempo, podremos entonces despojarnos y renovar nuestro entendimiento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasa aquí? A veces nos toca vivir dificultades y no entendemos la voluntad de Dios. Puede ser porque no estamos siendo acuciosos en estudiar la palabra del Señor para que ella nos vaya revelando las verdades que están descritas ahí, que nos van a ayudar a comprender cuál es esa buena voluntad de Dios, y agrega el texto agradable y perfecta. Porque eso es importante. Cuando nosotros vivimos sometidos a la voluntad del Señor, podemos tener la certeza de que nuestra vida va a ser diferente. No es que nos vaya a ir bien, ¿no es cierto? Jesucristo en ningún minuto nos prometió eso. En más, cuando Jesucristo oró por su iglesia, por lo suyo, no dice que los quite de la sociedad, dice que los apartes del mal. Y fíjense que en esa misma oración añade además que está orando además por aquellos que han de creer por la predicación de ellos, de los apóstoles. Por nosotros. Hemos creído hoy día nosotros por la predicación de ellos. Y por tanto el Señor oró para que el Señor nos aparte del mal, no que nos alejemos. A veces se confunde esto de la santidad con el apartarse, el aislarse. Fíjense que ahí el tema de los monasterios, de la vida monástica, surgió por esa idea. Oye, vamos a tener una vida de santidad, tenemos que alejarnos de todo lo malo, vámonos a vivir todos juntos. Eso no es lo que nos está pidiendo el Señor. El Señor ha dicho claramente, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestra vida se debe desarrollar en medio de la sociedad. ¿Cómo vamos a predicar si nos aislamos? Algo que desde la primera vez que fue por el año 74, me pasaba, es cuando teníamos los encuentros de jóvenes, algunos de los que están aquí pueden recordarlo, ahí en La Granja. Yo no sé si todos conocen La Granja. Yo espero que puedan ir todos al paseo de la iglesia, para los que no la conocen, la conozcan, y a lo mejor ahí nos van a entender a los que añoramos estar ahí. Cuando estábamos en el encuentro de jóvenes, lo único que queríamos era adorar y glorificar, y no nos queríamos ir. Pero no estamos llamados a eso, estamos llamados a servirle en medio de nuestra vida cotidiana, tal como ya lo habíamos dicho. Suena bonito a veces esto de aislémonos, pero no es lo que nos invita a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos recordaba también, el texto lo tenía acá subrayado, en Efesios 2, 10 dice que somos hechura suya. ¿Ya? Cuando hablamos entonces de esta renovación que se produce a partir de la santificación, nos está recordando que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La santidad tiene compromiso, tiene evidencias, como decía. Pero ojo, no es cualquier buena obra. Esto es algo que también tenemos que aprender a distinguir. ¿Ya? Dice que estas buenas obras son las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso también es del Señor. Por eso tenemos que aprender a entender lo que la palabra del Señor nos llama y nos invita. Y estos cambios, como decía, se van transformando en hechos concretos. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjense que hoy día la mentira parece que no está tan desprestigiada. Hay gente que la tiene ahí permanentemente, incluso la han suavizado. Yo no sé si usted habrá escuchado esto de la mentira blanca, o una mentirilla para suavizarla. Sigue siendo una mentira. Bueno, tenemos ahora las fake news. Los que usan las redes sociales, a veces les gusta ir a navegar ahí buscando noticias. Hay noticias que tienen algo de verdad o están basadas en una verdad, pero no son verdad. Hay noticias que no son verdaderas y son transmitidas por entes reconocidos. Siguen siendo mentiras. Porque la sociedad quiere engañarse. Y es natural. Si el enemigo del hombre, su función es engañar, es el príncipe del engaño,
Está a nuestro lado. Cuando a veces, a producto de lo que fue en la Edad Media, de estos pintores y mostraban a un Satanás horroroso, cuando yo veo eso digo, no, están equivocados, si no es Satanás. Porque si fuera así es re fácil, no nos vamos a acercar. Satanás nos engaña con cosas sutiles, bonitas, que se parecen, pero no son. Como podríamos decir, es el sucedáneo. No es lo correcto. Es como, no sé si usted ha comprado ese jugo de limón, que es sucedáneo de limón. Parece limón, pero no es jugo de limón, tiene otro sabor. Eso es el enemigo. Aquí tenemos nosotros el alimento real y verdadero para nuestra vida, el alimento que necesita nuestro espíritu para sostenernos y para crecer en santidad. Entonces dice, por ejemplo, que hablemos con honestidad. Mi hermano en su oración algo estaba diciendo al respecto cuando decía que hay tanto engaño, tanta polarización, tanto odio, tantas cosas. Es producto de esto. Y él oraba para que la iglesia pueda actuar en medio de ello. Por lo tanto, tenemos que empezar nosotros a hacerlo. Si la iglesia no es el hermano que está orando, no es el pastor que viene una vez al mes, la iglesia es usted y yo, somos nosotros la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener presente esto. Airado, dice, pero no peque, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni dé lugar al diablo. No voy a tocar aquí porque ya hubo un sermón que se dio respecto del enojo precisamente. Me voy ahora a referir a lo siguiente: el que hurtaba dice no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesante, este desafío. Está contenido en los 10 mandamientos, el no robar, ¿no es cierto? Pero a veces pensamos que el robo es aquello cuando sustraemos una cosa que no nos pertenece. ¿Cuántas veces vemos que hay personas que son deshonestas en su vida? Fíjense que hace años me tocó trabajar con un joven que era evangélico y él le gustaba leer la Biblia, entonces de repente tenía labores que hacer en su trabajo y lo empezábamos a buscar y no estaba. No, es que estaba leyendo la palabra del Señor, que es lo más importante, decía. Eso es hurto, hermano, porque estaba contratado para cumplir una jornada y estaba robándole a aquel que le había contratado. A veces hay cosas que no nos parecen, que son malas, pero la Escritura se encarga de clarificar qué es lo que debe ser nuestra conducta de vida. Por eso la santidad es un proceso de crecimiento donde el Señor ha de trabajar en cada uno de nosotros. Pero para ello también tiene que haber esta participación, como decía, en el estudio de la palabra del Señor, en la oración, en la comunión con los hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. ¿Cuántas veces desperdiciamos palabras, tiempo, en cosas que no corresponden y no estamos edificando? A veces resulta preocupante que nuestro lenguaje no sea distinto del hombre común. Y cuando quiero decir hombre común me refiero al hombre que no ha conocido al Señor. ¿Cómo es posible que a veces no nos distingamos en eso? Es importante. Esto tiene que ver con la santidad. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso la santidad tiene este efecto en la vida de las personas. Nosotros estamos para tener un concepto de vida distinto, para tener una vida diferente. ¿Quién no quiere ser feliz? A veces dice, no, es que uno puede ser feliz si es creyente. Eso es una mentira tremenda. Porque la palabra del Señor en muchos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dice bienaventurados. Y la palabra bienaventurado habla de dichoso, de felicidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que si yo reconozco que necesito a Dios en mi vida, voy a ver el reino de Dios. O sea, y voy a ser feliz, dichoso. ¿Se dan cuenta? Es importante entonces nosotros que vamos prestando atención. Quítese toda amargura. ¿Usted hoy día está amargado por algo? Enojo, está enojado. Ira,
gritería y maledicencia. Quítese, dice, de vuestra vida. ¿Cómo está la santidad? ¿Cómo está orando la santidad en tu vida hoy? ¿Qué aspectos yo debo poner todavía en las manos del Señor para crecer? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos amados, que esta sea nuestra definición. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Hoy día la palabra del Señor nos invita a vivir en santidad, a crecer en santidad. Y esa santidad, sin lugar a duda, nos va a permitir prepararnos también para la vida futura. El escritor del libro hablaba algo respecto justamente de eso. Decía, ¿cómo una persona que no ha ejercitado la santidad aquí en la tierra va a vivir allá en el cielo donde todos van a ser santos? No lo va a poder hacer. No sé si estaría acertado o no el escritor, no lo puedo juzgar, pero es correcto. Si hoy día nuestro objetivo no es vivir para glorificar a Dios, para gozarnos de Él, como dice nuestro credo, ¿cómo lo vamos a hacer en la eternidad? Hermanos amados, yo les invito a que tengamos presente esto y que meditemos. Pido al Señor que Él vaya trabajando en nuestros corazones para crecer en santidad. Oremos, hermanos amados. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú permites que podamos meditar en tu palabra. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces hasta lo más íntimo.